a través de un video lo concerniente al origen de las obligaciones, sus efectos y formas de extinción en el Estado colombiano. Las obligaciones son un tema fundamental en el derecho civil colombiano. Su estudio es crucial para atender las relaciones jurídicas entre las personas. En este video abordo los criterios legales y teóricos que permiten determinar el origen de las obligaciones, sus efectos y las formas de su respectiva extinción, identificando las principales categorías de estudios. En el ámbito del derecho civil colombiano, el estudio de las obligaciones es esencial, ya que constituyen la base de los vínculos jurídicos entre los individuos. En este video centro en explorar el origen y los efectos y formas de extinción de las obligaciones en Colombia, utilizando fuentes bibliográficas especializadas en el tema como Castro de Cifuentes en el 2012, proporciona una visión detallada de la fuente de las obligaciones según el Código Civil colombiano, mientras que Giraldo en el 2018 analiza la responsabilidad civil por daños y perjuicios en el país, ofreciendo una comprensión práctica de los efectos de las obligaciones. Por otro lado, Tamayo Jaramillo en el 2015 presenta una teoría general de las obligaciones que sirven como marco teórico para entender las diversas formas de extinción de las obligaciones en Colombia. Este análisis crítico busca ofrecer una visión integral y contextualizar las obligaciones en el derecho civil colombiano, contribuyendo así al conocimiento y la comprensión de este aspecto fundamental del sistema jurídico del país. En cuanto a la problematización, uno de los problemas más relevantes que se encuentran en el momento de estudiar el origen de las obligaciones es la dificultad para determinar el origen de una obligación. Esto puede generar conflicto entre las partes, ya que cada una puede tener interpretaciones diferentes sobre el origen de las obligaciones. Otro problema es la dificultad para extinguir las obligaciones. Esto puede generar problemas para las partes, ya que pueden tener dificultad para establecer si una obligación ha sido extinguida. El estudio del origen de las obligaciones en el Estado colombiano plantea diversos interrogantes y desafíos que requieren una reflexión profunda. En primer lugar, la complejidad de las fuentes jurídicas que fundamentan las obligaciones según el Código Civil colombiano puede generar incertidumbre, dificultad en su interpretación y aplicación en la práctica legal. Cómo se articulan y aplican efectivamente estas fuentes en situaciones específicas. ¿Qué implicaciones tiene la rigidez de esta clasificación en la resolución de conflictos y en la administración de justicia? Por consiguiente, la importancia del estudio del origen, efectos y formas de extinción de las obligaciones del Estado colombiano reviste de gran importancia en el ámbito jurídico. Comprender cómo se originan las obligaciones o los efectos que generan y las diferentes formas en que se pueden extinguir permite un análisis profundo de las relaciones jurídicas y las responsabilidades que se derivan. Esto resulta fundamental para el ejercicio del derecho, tanto en la realización de contratos como en la solución de conflictos. Además, el estudio de estas temáticas contribuyen a fortalecer el sistema legal y a garantizar la seguridad jurídica en el Estado colombiano. Dentro del marco teórico de las obligaciones en Colombia, el marco legal y teórico se encuentra parcialmente establecido en el Código Civil. La Ley 57 de 1887, el Código Civil, es la normativa que regula las obligaciones en el país y establece los derechos y deberes de las partes involucradas. Por su parte, la Ley 57 del 87 complementa y amplía los aspectos relacionados con las obligaciones. Estas normas constituyen las bases para el estudio de las obligaciones en Colombia. Asimismo, es importante considerar los estudios por Castro de Cifuentes, el cual cuestiona la clasificación tradicional de la fuente de las obligaciones y propone una visión más crítica. Y asimismo, el Código Civil colombiano contempla la existencia de fuentes mixtas de obligaciones que combinan elementos de las fuentes legales, contractuales y extracontractuales. Estas fuentes pueden surgir, por ejemplo, en los casos en los que un contrato se ve afectado por circunstancias imprevistas, en los que se implican normativas especiales que modifican las obligaciones pactadas entre las partes, efecto de las obligaciones, descripción de los retos jurídicos que se derivan de la existencia de una obligación, como la exigibilidad, la responsabilidad y la garantía. Existencia de una aplicación conlleva una serie de efectos jurídicos
conlleva una serie de efectos jurídicos que se derivan de la existencia de una obligación, como la exigibilidad, la responsabilidad y la garantía. La existencia de una obligación que conlleva a una serie de efectos jurídicos que regulan los derechos y deberes de las partes involucradas. Estos efectos se fundamentan para establecer el alcance y las consecuencias de las obligaciones en el marco del derecho civil colombiano. Entre los efectos más relevantes se encuentra la exigibilidad, la responsabilidad y la garantía. Cuando hablamos de exigibilidad se refiere a la capacidad de reclamar el cumplimiento de una obligación por parte del deudor. En otras palabras, cuando una obligación es exigible, el acreedor tiene el derecho legal de demandar el cumplimiento de la misma. La exigibilidad implica que la obligación ha alcanzado un grado de madurez que permite su ejecución forzada en caso de incumplimiento por parte del deudor. En este sentido, la exigibilidad es un elemento crucial que garantiza la eficiencia y la protección de los derechos de los acreedores en el sistema jurídico colombiano. Tenemos también la responsabilidad. La existencia de una obligación conlleva a la atribución de responsabilidad tanto por el acreedor como para el deudor. El deudor está obligado a cumplir con la prestación pactada en el contrato o obligación, mientras el acreedor tiene derecho a exigir dicho cumplimiento. La responsabilidad implica que las partes deben actuar de buena fe y cumplir con las obligaciones asumidas, so pena de incurrir en responsabilidades civiles por incumplimiento. Estas responsabilidades pueden traducirse en la obligación de reparar los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, así como la obligación de sanciones legales en caso de incumplimiento grave o reiterado. La garantía es un efecto accesorio a las obligaciones que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la misma en el contexto de los contratos. La garantía puede garantizar y manifestarse de directa forma, avales, diversas hipotecas, prendas, entre otras. Estas garantías ofrecen seguridad tanto para el acreedor como para el deudor, al garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en caso de incumplimiento por el deudor. La existencia de garantía refuerza la confianza en las relaciones comerciales y contribuye a la estabilidad del sistema financiero y económico en Colombia. Las formas de extinción de las obligaciones en Colombia, en el ordenamiento jurídico colombiano, las obligaciones pueden extinguirse de distintas formas, cada una con sus propias condiciones y efectos. Entre ellas tenemos el pago. La forma más común y directa de extinguir una obligación es el pago. Esto ocurre cuando el deudor cumple con su obligación entregada al acreedor. La prestación debida, ya sea de dinero, bienes o servicios, una vez que el acreedor recibe el pago, la obligación queda completamente extinguida y no puede ser exigida nuevamente. En cuanto a la compensación se produce cuando dos personas son a la vez acreedoras y deudoras la una de la otra por obligaciones líquidas, vencidas y exigibles. En este caso, ambas obligaciones se extinguen hasta el monto en que se compensan sin necesidad de realizar el pago efectivo. Tenemos la novación, que consiste en la sustitución de una obligación por otra nueva, que produce la extinción de la primera. Esto puede ocurrir mediante un nuevo acuerdo entre las partes en el que se establecen condiciones diferentes para el cumplimiento de la obligación original. Y en cuanto a la confusión se da cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedores y deudor respecto a una misma obligación. En este caso, la obligación se extingue automáticamente por la reunión de ambas calidades en una sola persona. Y la remisión es el acto por el cual el acreedor renuncia voluntariamente a su derecho de exigir cumplimiento de la obligación, ya sea de manera total o parcial. La remisión puede ser expresa o tácita y puede ser revocada en cualquier momento antes de que el deudor haya aceptado la remisión. Y la prescripción es el mecanismo por el cual una obligación se extingue debido al transcurso del tiempo, sin que el acreedor lo haya exigido judicial o extrajudicialmente. La prescripción varía dependiendo del tipo de obligación y puede ser interrumpida o suspendida por ciertos actos del deudor o acreedor.
En conclusión, cabe resaltar que el estudio del origen, efectos y formas de extinción de las obligaciones es fundamental para entender las relaciones jurídicas entre las personas. Las obligaciones pueden surgir de diferentes fuentes como contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, que generan vínculos jurídicos que obligan a una persona a realizar una prestación en favor de otra. Los efectos de las obligaciones influyen en el cumplimiento y las obligaciones pueden distinguirse de varias maneras, como el pago, la novación, la compensación, la confusión y la remisión.